Un segundo asesinato impregna la escena de lo político. Hablamos de la muerte de Nilo Burga. Estaba Nilo Burga bajo seguimiento policial. Había información oficial sobre sus desplazamientos. ¿Sabía la policía dónde estaba en el momento en que fue asesinado? ¿Quién entregó a quienes le mataron la ubicación de Nilo Burga? Pero no es la primera vez que vemos en tiempos recientes escenas que se intentan disfrazar como un suicidio. Darwin Condori, el primer sospechoso por el crimen y la forma en que fue desmembrado el cadáver de Sheila Cóndor, fue encontrado también en un hotel de baja calificación, en una escena cuya primera impresión intentaba simular un suicidio. Andrea Vidal Gómez, a principios de diciembre, no olvidarlo, fue asesinada con un protocolo completamente distinto. En la calle, más de 40 disparos que la alcanzaron y alcanzaron además a quien conducía el vehículo en el que ella transitaba, circunstancialmente un taxista de aplicaciones. Dos crímenes que transitan la escena política, el de Andrea Vidal Gómez. Nilo Burga era uno de los principales ejecutivos de Conservas Don Simón, el producto que ha provocado el escándalo más importante en las últimas semanas en el entorno del Ministerio de Desarrollo Humano. El proyecto Caliwarma introdujo dentro de los productos que entregaban a niños para consumo en escuelas enlatados Don Simón, un producto nada competitivo que ha demostrado además haber sido envasado en condiciones insalubres y haber puesto por ende en riesgo la salud de niños en un país que atraviesa después de muchos años un repunte considerable en desnutrición infantil. La historia de Conservas Don Simón y Caliwarma está plagada de eventos que muestran un patrón de corrupción. Un patrón de corrupción que llevó a la Fiscalía a organizar un caso legal en el que se consideraba la detención preliminar de Nilo Burga, el empresario, y también, entre otros, de Freddy Hinojosa, en ese tiempo ejecutivo de Caliwarma, actualmente el vocero de la presidenta de la República. El pedido de detención preliminar se frustró. Se frustró por iniciativa del Congreso, porque el Congreso de la República derogó una norma fundamental en el Código Procesal Penal que permite utilizar detenciones preliminares para inmovilizar sospechosos respecto a los cuales puede luego solicitarse una prisión preventiva que asegure su comparecencia al proceso. Esta norma inusual fue filtrada por el Congreso en una ley que se suponía o se vendía, fue escrita para otra cosa, una ley que se suponía debía multiplicar las llamadas protecciones a policías que reprimen manifestaciones. La norma, sin embargo, rebasaba por completo el contenido del texto en el que estaba incluida. Era una derogación general. Y una derogación general de una norma que, repito, era fundamental para poder organizar procedimientos más o menos claros en contra de organizaciones criminales o de personas respecto a quienes se tuviera evidencias suficientes de su responsabilidad, de su posibilidad de obstruir las investigaciones o incluso de fugar. El Congreso la derogó sin explicación alguna y el efecto práctico fue concluyente. Casos enteros diseñados contra organizaciones criminales se cayeron durante el tiempo en que esa ley ha estado derogada, y entre ellos está el pedido de la Fiscalía para que se ordene la detención preliminar de Freddy Hinojosa y de Nilo Burga, entre otros. A falta de esa ley, el judicial solo pudo autorizar un allanamiento que puso en evidencia lo que estaba pasando. Atención con lo que ocurrió. El Congreso de la República entendió más o menos pronto la dimensión de lo que había hecho y derogó su propia derogatoria. Un reconocimiento de errores que reproduce lo que ocurrió en una parte de las normas sobre criminalidad organizada hace muy poco con ocasión de las huelgas de transportes. Un segundo reconocimiento que pone en evidencia el apresuramiento, la falta de diligencia, la falta de expertise legal,
la torpeza absoluta, sino la ceguera voluntaria con la que el Congreso aprueba reglas en esta materia. Lo verdaderamente curioso es que el gobierno, cuyo vocero es Freddy Hinojosa, requerido para detención preliminar por esa ley, no ha promulgado la segunda derogatoria, no ha repuesto la detención preliminar. En los pasillos se dice que la fiscalía, que perdió la audiencia de detención preliminar, que habría puesto a Nilo Burga en la cárcel, junto con Freddy Hinojosa, tiene listo un segundo pedido para reponer la situación, volver a solicitar la detención preliminar en cuanto la ley que repone esta medida sea promulgada. Pero no pueden presentar el pedido porque el gobierno ha decidido tomar todo el tiempo que tiene para la promulgación que vence los primeros días de enero. ¿Y acaso no la promulguen? ¿Acaso dejen que el Congreso o la Comisión Permanente empiece a deliberar si van a forzar su publicación o no? Lo cierto es que la Fiscalía estaba pidiendo la detención de Freddy Hinojosa, vocero actual de la Presidenta de la República, y de Nilo Burga. Y Nilo Burga y Freddy Hinojosa no fueron detenidos por acción del Congreso y por acción del gobierno. El caso Caliwarma pende entonces como algo más que un fantasma que transita por los pasillos de Palacio de Gobierno. La decisión de no reponer las reglas sobre detención preliminar ha servido como una suerte de escudo temporal que ahora parece fuertemente relacionada con el asesinato de Nilo Burga, por lo menos en potencia, porque será la Fiscalía quien nos explique en su momento qué cosa es lo que en realidad ocurrió. Nilo Burga, un empresario vinculado fuertemente con un caso de tráfico de mercaderías no comestibles, conservas Don Simón, asesinado en la Navidad del 25 de diciembre en un hotel de 2 estrellas en Magdalena, donde aparentemente se había dirigido para usar las instalaciones del sauna. Varias cosas por revisar. ¿Por qué los primeros trascendidos de este crimen trataban de disfrazar la escena como un suicidio? ¿Por qué? La primera información que ha trascendido, que ha sido difundida sobre los resultados de los protocolos forenses sobre el cadáver, muestran señales de acuchillamiento y muestran señales de pelea. Heridas en las partes externas de las manos. Ninguna de ellas corresponde en lo mínimo a un suicidio. Pero no es la primera vez que vemos en tiempos recientes escenas que se intentan disfrazar como un suicidio. Darwin Condori, el primer sospechoso por el crimen y la forma en que fue desmembrado el cadáver de Sheila Cóndor, fue encontrado también en un hotel de baja calificación, en una escena cuya primera impresión intentaba simular un suicidio. ¿Patrones comunes? ¿Una manera de presentar crímenes por encargo? No olvidar que Nilo Burga había sido solicitado para una detención preliminar. No olvidar que el procedimiento fue interrumpido por una ley del Congreso que en teoría debería haber dejado de surtir efectos en estas semanas. Estaba Nilo Burga bajo seguimiento policial. Había información oficial sobre sus desplazamientos. ¿Sabía la policía dónde estaba en el momento en que fue asesinado? ¿Quién entregó a quienes le mataron la ubicación de Nilo Burga, que estaba en un hotel 2 estrellas en el distrito de Magdalena en la tarde de Navidad? No es además el único crimen que toca la escena de lo político. Andrea Vidal Gómez, a principios de diciembre, no olvidarlo, fue asesinada con un protocolo completamente distinto. En la calle, más de 40 disparos que la alcanzaron y alcanzaron además a quien conducía el vehículo en el que ella transitaba, circunstancialmente un taxista de aplicaciones. 2 crímenes que transitan la escena política, el de Andrea Vidal Gómez, por el que ahora está bajo investigación Jorge Luis Torres, en el ex abogado con una posición dentro del Congreso de la República, y ahora Nilo Burga, investigado por un caso de corrupción.
Estamos entrando en una escena en la que los principales debates sobre crímenes van a resolverse con asesinatos. El caso de Andrea Vidal Gómez, lo hemos dicho ya en este programa, es uno que solo va a poder ser esclarecido si la Fiscalía obtiene delatores que puedan ser protegidos y que puedan revelar qué ocurrió exactamente en esos pasillos cuyas cámaras de seguridad han sido borradas sin más explicación que la supuesta falta de capacidad de los mecanismos digitales del Congreso para almacenar videos por más de 30 días. Eso es lo que ha dicho la administración del Congreso sobre los pasillos del Parlamento de la República. Inaceptable desde todo punto de vista. Solo un procedimiento acabado de colaboración eficaz va a permitirle también a la Fiscalía encontrar delatores que permitan establecer con precisión cómo fue asesinado Nilo Burga. Delatores, colaboración eficaz, capacidad de la Fiscalía para proteger testigos y proteger delatores también. Asuntos que están fuertemente en cuestión por el modo en que el Congreso ha afectado el diseño del sistema de investigación criminal. La protección de testigos y de delatores depende de fondos que provienen del gobierno. Las diligencias, el procedimiento específico de protección depende de una policía que está en este momento absolutamente subordinada al gobierno. La investigación de crímenes de este tipo en estación preliminar ha sido entregada en este último tiempo a una policía que puede desarrollar diligencias y opinar sobre los hechos sin supervisión de la Fiscalía. Ese es el entorno en el que deben investigarse hechos de sangre como estos, que, repito, están tocando una escena muy sensible, la escena de investigaciones sobre corrupción en el Parlamento de la República y en el gobierno. Y están tocando un personaje particularmente importante para este gobierno, el vocero de la Presidencia de la República, el vocero de un gobierno que decidió no publicar la ley que restituye la detención preliminar. Si esa ley hubiera sido publicada a tiempo, quizás Nilo Burga habría estado tras las rejas y quizás detenido. Habría tenido una escena más segura, una escena mejor protegida que la que se desarrollaba, que la que estaba vigente, que la presente en el momento de su asesinato. Nilo Burga ha sido asesinado. Un empresario en un caso sobre corrupción. Al mismo tiempo y en paralelo se organiza un extraño, debo decirlo, por lo tardío, debate sobre los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht y su publicidad. La colaboración eficaz es un asunto que ha venido dando vueltas hace bastante tiempo desde diferentes iniciativas en el gobierno. Recordemos que hace algún tiempo se discutió una ley que pretende, sin mucha eficacia práctica, sin mucho conocimiento sobre el modo en que operan estos procesos, poner límites temporales a las negociaciones por colaboración eficaz. Una ley que pretendía que los denunciados, de una u otra forma, pudieran impugnar los resultados de esos acuerdos, no siendo partes en ellos en absoluto. Ahora, el incidente sobre la publicación del acuerdo de Odebrecht, nota al pie de página, creo que todos los medios han reportado desde hace mucho tiempo qué contiene el acuerdo de Odebrecht. Creo que ninguna sorpresa hay en el contenido del acuerdo de colaboración sobre Odebrecht, más allá de debates que sin duda los habrá siempre, porque los acuerdos de colaboración no son asuntos sencillos. Pero claro, lo que se está discutiendo ahora es el uso de la publicación de los acuerdos, me parece, como método para desestimular a quienes pueden suscribirlos. Tengo la impresión que en una de las dimensiones del falso debate sobre la publicidad de los acuerdos de Odebrecht, que repito ya todos y todas conocíamos, está en lanzar un mensaje. Quien delate y firme un acuerdo podrá ser exhibido públicamente, incluso aunque la Fiscalía y la Procuraduría decidan mantenerlos en reserva. Temo que en el último debate que se está abriendo sobre la publicación de los acuerdos de Odebrecht hay también una clave de desestimulación. Una clave de desestimulación que parte por notar
que en esa difícil decisión de negociar delaciones, la Fiscalía lleva tiempo abriendo las puertas a negociaciones con empresarios. ¿Era Nilo Burga un candidato a la colaboración eficaz? Ha sido asesinado, no lo sabremos. La Fiscalía no está obligada y no tiene por qué decir nada, hacer ningún comentario al respecto. Lo que queda claro es que en todo este último tiempo, la Fiscalía eligió empresarios, lo hizo en los casos Odebrecht, lo hizo en el Club de la Construcción, lo ha hecho en el caso Vizcarra, para construir sobre la base de su delación cargos contra funcionarios públicos. La decisión nunca ha sido sencilla. La Fiscalía siempre puede elegir a los funcionarios para atacar empresas o a las empresas para organizar casos contra funcionarios. Este último ha sido el esquema que ha predominado en los últimos años. Y un caso como el de Caliwarma, la colaboración del principal empresario detrás de Conservas, Don Simón, habría podido ser concluyente. ¿Era Nilo Burga un candidato a la colaboración? No lo sabremos. ¿Habría podido serlo? Tampoco. El desafío está ahora en manos de la Fiscalía, porque es la Fiscalía quien tendrá que intentar reconstruir este caso con una policía que ya no es supervisada por ella, que depende del gobierno, en un contexto impregnado de falsas noticias que presentan o intentan presentar estas cosas como resultado de suicidios o de altercados personales, en un sistema institucional que parece decidido a desmontar o desestimular todas las formas de colaboración y no entregar, no proporcionar el soporte financiero que requieren los procedimientos de protección a delaciones y testigos. La gente está sumamente cargada. Está el caso de Nilo Burga y también, no olvidarlo, está el caso de Andrea Vidal, una mujer asesinada en un entorno aún por esclarecer que sugiere tráficos sexuales en procesos de votación política. Comenzamos el 2025 con una carga muy fuerte. No se trata solo ya de ese patrón de corrupción que venimos arrastrando sin solución. Se trata de la intromisión en ese esquema de casos de violencia física directa, de asesinatos. En nuestra memoria, Nilo Burga, en nuestra memoria, Andrea Vidal Gómez, dos personas asesinadas al terminar el último año en el marco de investigaciones, que ahora este es el desafío. La Fiscalía tendrá que impulsar con sus propios recursos.